Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí Tuntun. Hoy les traigo la tier list definitiva para que puedan subir de rango y ser los mejores en Farlight 84. Así que prepárate para ver a los personajes más poderosos del meta actual según mi experiencia y mis enfrentamientos. Así que es momento de practicarlos y sacarles todo su potencial. ¿Listos para dominar la partida? Antes de seguir, este video está patrocinado por Eneva, así que si quieres recargar o vas a recargar, mira con atención el siguiente video. ¿Buscas recargar diamantes de forma segura, rápida y al mejor precio? Déjame contarte por qué Eneva es la opción que yo mismo elijo y recomiendo para todos los que formamos parte de este canal. ¿Por qué Eneva? Cada vez que recargas, recibes un bono extra de diamantes, así que tu compra siempre rinde más. Además, Eneva te devuelve el 10% de lo que gastes como cashback para tu próxima recarga. Así, cada compra te acerca aún más a ese skin que tanto quieres. Eneva es patrocinador de este canal, así que los descuentos y beneficios que te menciono son exclusivos para quienes formamos parte de este canal y juegan Farlight con nosotros. Recuerda usar siempre el enlace de la descripción para aprovechar todas las promociones y apoyar directamente al canal. Empecemos esta tier list con los personajes que, si se pudieran banear, definitivamente tendríamos que desaparecer de la lista. ¿Y de quiénes hablamos? Pues si de alguna forma se pudiera quitar del juego o de nuestra partida a Cuidado, definitivamente lo haríamos. Y esto por la gran resistencia y daño. Este personaje es capaz de tirarse una escuadra entera. El segundo personaje que pondré es Amagi, quien, a pesar de los nerfeos, cambios en el meta o diferentes mapas, sigue siendo inalcanzable. Y lo digo de forma literal, inalcanzable, porque una Amagi puede desaparecer o aparecer detrás tuyo si tiene la suficiente pericia y conocimiento de sus propias habilidades. Un tercer personaje, y esto no va a depender si es primera o tercera persona, es Lucinda. Este personaje dominó todo el meta anterior y es porque es de los pocos que es capaz de inhabilitar a todos los que estén en su alcance. Además de curarse si ella se encuentra en el mismo campo de batalla en el que está enfrentándose y haciendo daño al enemigo. O sea, Dios, ¿qué es esto? Es un personaje muy, pero muy roto. Otro personaje de clasificación S es Phantom. Para mí Phantom es de los personajes que cuando empecé a jugar Farlight me trajo muchos dolores de cabeza por la pasiva que hacía que pudiera one-shootear a cualquiera de un tiro a la cabeza. Su sigilo, velocidad, sus habilidades de rastreo definitivamente la siguen colocando por encima del promedio de los personajes actuales. Así que Phantom también es un personaje muy, pero muy peligroso, que puede posicionarse con muchísima facilidad o revelar a los enemigos. Definitivamente vamos a poner a Cypher también aquí en la lista S, porque Cypher, como ustedes sabrán, es de los personajes que actualmente pueden aparecer y desaparecer en un instante, inhabilitar las habilidades y encima revelarlas y guiarse, ¿no?, con los signos pasivos que tiene. Cypher no por nada está recibiendo muchas skins. Vamos a empezar por aquí con Capitán. Bueno, Capitán es muy bueno, pero es un personaje muy defensivo. Para mí viene siendo de la clase de Cuido. Si me preguntan, Cuido es del mismo tipo, ¿no? Solo que Capitán necesita tener un lugar mucho más estrecho para poder acabar con las escuadras enemigas. A veces la mejor defensa es un ataque, y él es el significado de esta frase. Otro personaje el cual he visto, y si te encuentras con un galán que es muy bueno, es capaz de reventarte, lo vamos a colocar en el rango A. No lo pongo en el S por el tema de movimiento, aunque sí he visto que algunos tal vez sí logran colocarse por delante, dado que usan hasta sus mismas bombas para impulsarse o para separar al enemigo. Galán es muy bueno, eso sí. Freddy, bueno, un buen Freddy tiene varias vidas, puede baitear o rushear sin miedo, es realmente peligroso, así que lo vamos a colocar en el rango
S. Y para quienes no lo han podido conseguir, descubren que pronto habrá un evento de inclusión. Watchman. Bueno, Watchman también es muy bueno. Definitivamente ahora tiene más movilidad con su tirolina, pero lo vamos a colocar un poquito por detrás. Más allá de tener un ataque brutal, suele ser un poquito más de esperar. Si se dan cuenta, estamos juzgando sus habilidades. O sea, si tú eres muy bueno disparando, no importa quién sea tengas de frente, ni siquiera le vas a dar chance de reaccionar y activar alguna habilidad, ¿cierto? No hablamos de habilidades y cómo contribuye a una partida para ti o para tu equipo. Siguiente personaje, vamos a hablar de Limbo. Limbo por su parte también es muy buena. Yo lo voy a colocar aquí o en ese. Es que son muy buenos y la verdad también son mis preferidos, ¿eh? Yo por ejemplo no juego Galán, no lo toco para nada, pero no puedo dejar de decirles que es un personaje muy bueno. Y Limbo lo juego mucho, pero yo creo que sí, lo vamos a poner en rango S. ¿Por qué? Por cómo afecta al enemigo. De hecho, puedes abarcar a gran cantidad de estos, regenerarte, tener movilidad, ¿no? Ralentizar, poner incluso en estrés al enemigo. Cuando ellos notan que estás dentro de su área, comienzan a tener movimientos torpes, lo cual definitivamente es una ventaja para ti. Vamos a poner ahora el siguiente personaje y es nuestra amiga Ciana. Ciana hubo un tiempo en el que era muy buena. Ciana se curaba muchísimo, luego fue nerfeada y nuevamente le han devuelto algunas de sus habilidades. Pero esta es la razón por la que no existe solo Q, por personajes como Ciana, dado que es un personaje enteramente support, es decir, para contribuir en el equipo. Y si no hay solo Q o 1 versus 1 o un modo solitario en Farley es porque existe un rol de soporte. Así que la vamos a poner por detrás porque no es para nada agresiva y estamos en un juego donde se dispara, ¿no? Donde tienes que acabar con los enemigos para ganar. Así que no puede estar por delante de ninguna forma. Seguimos. Vamos a poner a Patolado. Uy, a Patolado me gusta mucho. Puedes tunear, puede tener un escudo, pero el escudo es para él. Es que mira, ni siquiera tiene el impacto que tiene Pitán o Watchman. Yo sinceramente quiero mucho a Patolado. Quienes me han visto juego mucho con su pingüinito, ahora con el gatito, pero yo lo voy a colocar por detrás incluso de Ciana. Tiene muchos flancos abiertos. Jung lo vamos a colocar por detrás. Sí, o sea, si tú cegaras de entrada y no te tendrían que disparar para que se queden ciegos, esta habilidad sería muy rotísima. Y ahora vamos con MKR. MKR ni lo pienso. No es el MKR que recargaba balas infinitas. Así que nada más que decir, lo único valioso de él es su ulti, donde te transportas. O sea, ¿qué es esto, no? No es un juego de viajes, así que la vamos a dejar también por atrás y bueno, ya no vamos a decir nada más. Y luego el siguiente personaje para mí es Sunil. A Sunil lo vamos a colocar justo al lado de Ana. Si bien es cierto, porque su ulti es de daño para todo el equipo, refuerza la velocidad y todo, ahora han sido nerfeados, ¿no? Hablo de su trampolín. Y ese trampolín que es muy pequeño, ¿no? A la justa llegas a un pisito. Otro personaje favorito para mí es nuestra amiga Momoisita. Es buena, sí, es defensiva y todo, pero no es la Momoy de antes, pues. Ligeramente defensiva, ¿no? Su dragoncito ni siquiera es que le cubra toda la vida, le comparte el daño. Lo interesante es que puede llevarte a alguien, pero sincronizar, o sea, tendrías que tener muchísima comunicación con el equipo y en una partida rápida es complicado que esto suceda, ¿verdad? Además de que el dragón, sinceramente su ulti es muy molesta, pero es muy torpe. Díganme ustedes si tirando su ulti no les ha pasado que el dragón se regresa y hace todo lo contrario a defenderlos y hacer daño. Vamos a ir con Michelle. Michelle me gusta mucho. Michelle tiene habilidades de rastreo. Número 2. Ni siquiera tiene que impactar como el de Phantom, ¿no? Basta que ella lo tire y son zonas reveladas. Tiene una zona donde puede elevar un escenario desde el que ella puede disparar. Y luego también está su habilidad de ondas, ¿no? Que traspasa paredes. Así que la vamos a colocar aquí. Es muy buena, chicos, pero no es perfecta. No es invulnerable, ni se hace inalcanzable, ¿no? Ni se cura.
o se hace invisible o se teletransporta. ¿Me entiendes, verdad? Tenemos personajes que tienen un poco de esto y son pues los que están en el rango S y no por nada. Y estoy seguro que con lo que te he dicho ya tú sabrás entender a dónde voy a colocar a nuestro amigo Ember. Ember, amigos, lo vamos a colocar en el rango S. ¿Por qué? Porque ha regresado revampeado, inmortal, dejando sin vista a todos. ¿Qué es lo que le falta? Entras a una pelea, quieres rushear, ves que te descubren, recibes un poco de daño, te pones inmortal. Se te va a acabar, dejas ciego, tiras una bomba de humo, pones a tus enemigos al alcance de tus manos. Sin más que decir, chicos, Ember, Limbo, Freddy, Maggie, Cypher, Phantom, Lucinda y Kuro son los mejores personajes de esta temporada y son los que yo te recomiendo, de acuerdo a tu estilo de juego, uses esta temporada. ¿Y tú? Cuéntame, ¿estás de acuerdo? ¿Tienes diferencias? ¿Coincides en la mayoría conmigo? ¿Cuál de ellos utilizas? Estaré atento a leerlos en los comentarios. Gracias a todos por estar aquí y ver mis videos. Un abrazo, los quiero mucho, chicos.